Bueno, esto es un proyecto para la unidad número 5, el proyecto integrador para la unidad número 5 de la materia de ecuaciones diferenciales para el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Aquí vamos a ver cómo hacer la expansión de series de Fourier para funciones pares, muy distintas a las funciones impares. Lo primero que vamos a hacer es comprender cómo se consigue esta expansión por medio de un ejemplo bastante práctico, que es encontrar la expansión de series de Fourier de la siguiente expresión, que es x elevado a una cuarta sobre 8 más 2, donde suponemos que x está entre pi positivo y entre pi negativo. Ahora, ¿cómo encontramos la expansión de series de Fourier? Pues muy simple, aquí tenemos la fórmula de las expansiones de series de Fourier que con mucha ayuda el señor Fourier nos dio allá en el 1807-1811. Entonces, ¿qué es lo importante de las series de Fourier? Pues, ¿qué se está revelando aquí? Pues muy fácil, es que estos valores no los conocemos, el valor de AN, el de BN y el de A0, y podemos conocerlos gracias a estas muy bonitas fórmulas que sustituimos los valores, integramos y obtenemos el valor y ya encontraríamos sustituyendo la expansión en series de Fourier. Solo que aquí hay una cosa y es la razón por la que estamos conociendo cómo hacer expansiones de series de Fourier para funciones pares, y es que las funciones pares tienen ciertas propiedades que nos hacen mucho más fácil encontrar sus funciones o sus expansiones de series de Fourier. ¿Por qué? Porque debido a la forma en la que se integran y en los resultados que dan, tomando en cuenta distintas eliminaciones que se hacen con cosenos y con senos, terminarían eliminando uno de estos valores. Pero ¿cuáles y cómo sabemos si esta función es par o impar? Pues muy simple, si es impar podemos hacer esta comprobación donde la función multiplicada por menos es igual a la misma función, pero donde los argumentos de x son negativos, y en caso de que sea impar, pues bueno, eliminamos 1 y sería el AN, por lo tanto, nuestra expansión de series de Fourier solo necesitaría el BN multiplicado por la función trigonométrica seno. Por otra parte, si fuese par, que este es el caso, por eso estamos evaluando funciones pares, para comprobarlo tendríamos que saber que f de x es igual, exactamente igual, a la misma f de x, solo que los argumentos de x serían negativos. Y en ese caso, el que se eliminaría sería bn, y an sería el único que necesitaríamos calcular, multiplicado por la función trigonométrica coseno. Ahora vamos a comprobar, porque es muy importante siempre comprobar todos los datos que tenemos, basarnos siempre en las evidencias, y ahora hay que comprobar que la función x elevada a la cuarta potencia sobre 8 más 2 es una función par. Procedemos a hacer la comprobación, como aquí dice, la función f de x es igual a f menos x, con el argumento menos x, pues, y comprobamos, aquí tenemos la función tal cual, bonita, tal cual como siempre está, y aquí ponemos el argumento de x como una menos x, como una x negativa. Podemos ver que menos por menos da más, y menos de nuevo va a dar otro menos, y por otro menos da un más. Por lo tanto, eso se mantiene como positivo y no altera en absoluto la función. Por lo tanto, podemos decir que es par. Bien, comprobando que es par, podemos proceder a aplicar esta fórmula, esta versión de la expansión de series de Fourier, que es mucho más simple y que nos va a facilitar mucho el trabajo. Vamos a ver. Uy. Lo primero que necesitamos encontrar es A0, que como pudimos notar en las anteriores fórmulas, que aquí podemos ver si se nos olvidaron, A0 es un valor que nunca va a faltar en ninguna de las dos versiones, sin importar que sea par o impar, nunca vamos a tener que saltar de comprobarlo, de calcularlo y de aplicarlo. Ahora bueno, procedemos a encontrar A0 en esta función. ¿Cómo lo encontramos? Muy fácil, aplicando esta fórmula donde A0 es igual a 1 sobre L, con la integral de f de x evaluada de L a menos L. ¿Cuál es L? El valor de L es igual a pi, por lo que vimos anteriormente de que x se suponía estaba entre pi y menos pi. Por lo tanto, L es igual a pi y lo sustituiremos. Y f de x es la función que nos dieron con anterioridad y es x elevada a la 1/4 sobre 8 más 2. Procedemos a sustituir. Podemos ver como aquí todas las L's se cambiaron por pi's y pudimos poner aquí que es exactamente la misma función. Ahora procedemos a hacer algo muy fácil, una propiedad muy propia de las integrales, donde si tenemos una constante, siempre la podemos sacar o siempre nos podemos facilitar las cosas. ¿Y por qué vamos a sacar esta constante? Bueno, vamos a integrar cada una de las partes de la integral por partes, cada una de las sumas, vamos a integrarla de distinta manera. Ok, 2, como recordamos, siempre es una constante, solo se agrega una x. Aquí este 8 lo hacemos al lado un poquito, como es una constante la podemos hacer al lado como un factor de multiplicación.
e integramos solamente el valor algebraico. En este caso recordamos siempre la fórmula de las integraciones o la fórmula de las antiderivadas, donde tomamos la potencia como n y la integral es igual a n más 1, en este caso 4 más 1, 5, sobre el mismo valor de n más 1, en este caso 5 también. Aquí nada más hacemos esta multiplicación para facilitarnos mucho más y que sea mucho más gráfico como obtuvimos este resultado. Multiplicamos 8 por 5 y nos da 40. Y esa sería la integral, pero ¿qué nos falta? Evaluarla. Aquí podemos ver el límite superior y el límite inferior. Aquí podemos ver cómo están correctamente sustituidos para ser evaluados. ¿Qué vemos aquí? Debemos recordar siempre que cuando evaluamos una función que se integra, la tenemos que restar, y para facilitarnos este procedimiento de resta, bueno, pues podemos simplemente pasar todos los signos como signos opuestos, signos negativos, y sustituimos correctamente. Aquí el pi positivo, pi negativo, que es el límite inferior, como pi negativo. Debemos recordar aquí ponerlo siempre entre paréntesis porque nos podemos confundir con este valorcito, porque un número negativo, dependiendo de la potencia a la que se eleve, puede pasar a negativo o a positivo. Y seguimos entonces. Lo que podemos ver aquí es que como era una potencia non, podemos ver que se mantiene negativo y el resto pues queda bastante igual, ¿no? Ahora podemos ver cómo pues este menos por menos da un más. Aquí lo podemos ver. Esto aquí se queda más por también otra multiplicación y ya nada más tenemos una suma, y como podemos ver hay varios términos semejantes en esta suma que podemos, valga la redundancia, sumar perfectamente. Podemos ver cómo el pi a la 5 se suma, solo hay uno de cada uno, así que se suman y tenemos 2. Aquí tenemos 2 más 2 y nos da 4, 4pi. Y tenemos esta suma mucho más fácil, mucho más simple, que nos puede ayudar. Pero ¿qué podemos notar aquí? Que esto se está multiplicando por 1 sobre pi, y este 1 sobre pi, como es un factor común en ambos, lo podemos eliminar simplemente. En este caso quita una potencia cada uno. Aquí el pi a la 5 se le resta un número que sería 4. Y este que solo tiene una pi, pues le eliminamos completamente la pi. También podemos ver aquí cómo este 2, este 4 o este 40, al tener un factor común, lo podemos eliminar, lo podemos simplificar y nos daría un valor de solo pi a la cuarta sobre 20. Muy bien. Ahora procedemos a encontrar an. An es el valor propio de las funciones pares que vamos a encontrar. Aquí podemos ver la fórmula, por si se nos había olvidado. An es igual a 1 sobre L, donde tenemos una integral de f de x por la función trigonométrica coseno, con estos argumentos, y que después de ser integrada debe ser evaluada de L positiva a L negativa. Por si se nos llegó a olvidar de nuevo, el valor de L siempre va a ser igual a pi, o por lo menos en esta ocasión va a ser igual a pi, por las suposiciones que nos habían dado antes al principio del problema. Recordamos siempre la función f de x es igual a x elevada a la cuarta sobre 8 más 2. Procedemos a sustituir y podemos ver de nuevo. Las L se sustituyen por pi, el límite superior es pi positivo, el límite inferior pi negativo, y tenemos aquí esta multiplicación de la función trigonométrica coseno por esta función algebraica. Podemos ver algo aquí que es que hay pi sobre pi. Recordamos siempre que cuando hay una división con términos exactamente iguales, pues dan igual a 1 y simplemente podemos eliminarlos, podemos darlos por sentado y conservar los otros argumentos del coseno. Podemos ver cómo aquí precisamente el coseno tiene nx en ambos casos, y lo que pasó aquí es que multiplicamos el coseno por cada uno de los elementos de esta suma. En este caso coseno por la x a la cuarta sobre 8 y tenemos coseno por x a la cuarta sobre 8. El 2 por coseno y tenemos 2 por coseno. Ahora procedemos a integrar cada uno de los elementos de la expresión. Recordamos una propiedad, una característica de las integrales, es que la integral de todo esto es igual a la integral de cada uno de estos miembros sumados, y eso nos va a facilitar mucho llegar a la integral, porque pues así nada más tenemos que hacer uno cada uno y al final sumarlos. Vamos a hacer una integral muy fácil, la primera que hay aquí, recordando, es 2 por coseno de nx. Vamos a hacerla muy fácil. Integral de 2 coseno de nx es pues igual a la integral, y vamos a hacer esto, que es sacar el 2 de la integral, porque recordamos otra de las propiedades de la integral es que se puede sacar una constante y nada más la multiplicamos por el resultado de la integral. Ahora vamos a aplicar algo muy curioso que se llama sustitución de la variable. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna fórmula conocida en el cálculo integral que nos permita integrar esta función trigonométrica con estos argumentos. Lo que vamos a hacer es reemplazar esto por una u.
Entonces tenemos integral de coseno de u. Pero aquí tenemos dos variables distintas y esto nos va a dificultar mucho encontrar una integral propia, porque pues necesitamos integrar solamente una de las variables. Así que vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a encontrar el valor de u, lo vamos a derivar y a partir de esta derivación podemos ver que hay un de u y un de x. Lo despejamos y tenemos a qué equivale de x. Miren, equivale a du sobre n y entonces tendríamos la misma cantidad de incógnitas, la misma cantidad de expresiones algebraicas del mismo tipo. En este caso no hay x y u juntas, sino simplemente pura u. Aquí podemos ver. Procedemos a integrar. Ahora sí podemos integrar con una fórmula más conocida, que es que coseno es igual a seno. Podemos ver cómo esta n se salió de la integral porque vamos a suponer que n es un número natural y por lo tanto es una constante. Así que la podemos sacar de la integral y integrar perfectamente. Coseno pasa como seno y esto nada más se multiplicará después. Podemos ver ahora cómo resolvimos muy bien esta integral, dándonos que la integral de 2 coseno de nx es igual a 2 multiplicado por seno de nx sobre n. Este es uno de los métodos de integración pues más sencillos aparte de la integración directa, pero siempre viene bien recordarlo para evitar hacernos bolas. Ahora vamos a proceder con otro método de integración, en este caso la tabulación, que es una forma más gráfica, una forma más práctica de comprender la integración por partes, que es algo que ya habíamos conocido con anterioridad en los cursos de cálculo integral. En este caso simplemente tomamos el elemento más fácil de derivar de nuestra integral y lo derivamos hasta que nos dé 0. En este caso podemos ver que aquí hay un igual para recordar la forma en la que pues eliminamos, en la que simplificamos estas fracciones. En este caso 4 sobre 8 se simplifica 2, 12 sobre 8 se simplifica 3 medios, 24 sobre 8 simplemente 3 y 24 sobre 8 pues es la misma fracción, se simplifica 3. Y por otra parte, la otra parte de la tablita del método de tabulación es un método que es mucho más difícil de derivar y por lo tanto lo integramos. Lo integramos y lo integramos usando el antes ya visto método de sustitución de la variable. Es por eso que podemos ver que aquí hay un n que se queda abajo, que podemos recordar del anterior método. Es el resultado o es una característica de todo este proceso de la sustitución de la variable. Podemos ver cómo esto se integra y nos detenemos hasta que esté en la misma fila que el 0. Ahora, en el método de integración por partes recordamos que siempre hay un signo positivo y un signo negativo. Entonces lo que procederemos a hacer aquí es multiplicar ambos términos, el término que se derivó con el que se integró y lo mismo haremos aquí pero con un signo negativo, recordando siempre la fórmula de integración por partes. Haremos esto haciendo diagonales hasta que ya no nos quede tabla para integrar y podemos ver aquí como hay un más y un menos. Toda esta marabunta de datos los pondremos como esta expresión y ahora podemos concluir que la integral de x a la cuarta potencia sobre 8 multiplicado por coseno es igual a todos estos datos, toda esta suma de expresiones tanto algebraicas como trigonométricas. Ahora recordamos la anterior parte de la suma de la integración. ¿Y por qué la recordamos? Pues muy fácil, porque ahora que ya tenemos ambas integrales procederemos a sumar. Unimos ambas integrales. Aquí nos recordamos que a n es igual a esta integral que es una suma. Entonces si es una suma, se ponen todos estos términos sumados. Ahora bueno, lo último que falta es una de las partes un poco tediosas, un poco imponentes, un poco difíciles de la integración. Y es que cuando toca evaluar muchas veces podemos acabar con cosas como estas, donde a n es igual a todos estos datos. ¿Por qué aumentaron la cantidad de expresiones? Muy fácil. Como podemos recordar, cuando evaluamos una expresión integrada, restamos la misma expresión con el valor del límite inferior. En este caso, para facilitarnos mucho más esta comprensión, intercambiamos los valores de los signos. Por ejemplo, este que es positivo pasó como negativo, este que es positivo negativo, este negativo positivo y así porque es una resta y esto invierte los signos. Por otra parte, tenemos que poner en los argumentos de x siempre el valor de pi, que en este caso es el límite superior, y en este el valor de menos pi, que es un límite inferior. Lo ponemos entre paréntesis porque debemos recordar
que según la potencia a la que se eleve un número negativo, pues puede pasar a positivo o quedarse simplemente como negativo. Procedemos entonces a simplificar un poquito esto. ¿Y cómo lo podemos simplificar? ¿Cómo podemos enfrentarnos a este chorizo un poco amenazante? Pues muy fácil, con esta identidad de cuando se evalúa la función trigonométrica seno con nπ. N, suponiendo que es un número entero, un número constante, y sobre todo un número natural, podemos siempre concluir que el resultado de esta función trigonométrica seno es igual a 0. Y el 0 lo podemos eliminar muy fácilmente. Aquí, aquí, aquí también, en este también, y en todos estos. Podemos ver cómo habían todos estos senos multiplicados con argumento nπ, y los eliminamos porque son igual a 0. Ahora tenemos una ecuación mucho más limpia. Como podemos ver aquí, la ecuación tiene ahora solo 4 términos que se están sumando. Y por qué no, procederíamos a simplificarla para poderla sumar correctamente, claro. Por ejemplo, este menos con este menos, que podemos ver aquí se está elevando la tercera potencia, pues lo dejamos tal cual. Este 3 por un menos pi lo dejamos como un menos 3pi. Y procedemos ahora a simplificar un poquito las cosas. ¿Cómo? Muy fácil. En este caso, el menos por menos da un más, el más por menos da un menos, y podemos tener esta suma mucho más simple, mucho más entendible, y que nos va a evitar un poco cometer algunos errores a la hora de que sumemos o restemos los elementos que están aquí. Procedemos a sumar, y hay que recordar siempre que cuando hablamos de fracciones, siempre sumamos los que tienen denominadores iguales. En este caso, el 2n cuadrada, ambos tienen el mismo denominador, y sumamos la pi cúbica entonces. Y tenemos 2pi cúbica, obviamente multiplicada por la función coseno, y aquí el menos 3pi y otro menos 3pi, los sumamos, en este caso es una suma de negativos, y nos da un menos 6pi. También de nuevo multiplicado por coseno con argumentos npi. Ahora simplificamos esto un poquito más. ¿Cómo lo simplificamos? Muy fácil. Aquí podemos ver que había un 1 sobre pi que multiplicaba todo lo de adentro. Como vemos que pi es un elemento constante en ambos, pues simplemente lo factorizamos y le restamos 1 a cada potencia. En este caso, el 3 de la potencia de pi pasa a 2, y en este caso este pi solito pues pasa a 0 y nos da un 1, así que es como si no hubiera ningún pi. Ahora, ¿cómo simplificamos esto? Pues recordamos otra y muy importante identidad trigonométrica, que es que coseno con npi, de nuevo n siendo un número entero, un número natural, siempre nos va a dar igual a menos 1 elevado a la n potencia. ¿Qué hacemos entonces? Pues muy fácil, sustituimos todos estos cosenos de npi por el número antes dado, que es el menos 1 elevado a la n potencia. En este caso solo habían 2 y los podemos sustituir muy fácilmente. Aquí podemos ver esta expresión donde el coseno ya está sustituido por algo mucho más fácil, mucho más entendible, algo que impone mucho menos, ya que no es una expresión trigonométrica, que siempre la trigonometría da algunos problemas. Y procedemos aquí a eliminar, a simplificar este 2 sobre 2, porque pues están dentro de la misma fracción. Esto ya es como hacer una simplificación, una eliminación mucho más bonita, así como dicen, echarle crema a los tacos para que se vea mucho más bonito. Procedemos a ver y a apreciar nuestro a sobre n ya simplificado, y recordamos el a0, que era su amiguito que formará parte de la expansión de series de Fourier. Vamos a proceder a reemplazar. Recordamos que nuestra expansión de series de Fourier para las funciones pares está simplificada, solo necesita estos dos factores, solo estas dos expresiones, y procederemos a sustituirlas. En este caso, a0 es igual a este pi a la cuarta sobre 20 más 4, lo multiplicamos por el 1 medio, que aquí está expresado como sobre 2, en este caso lo vamos a expresar como 1 medio, para facilitarnos unos pasos un poco más adelante. Posteriormente el an, que multiplica toda la función coseno, la ponemos de este lado, y aquí ponemos el pi sobre pi porque reemplazamos l. Recordamos siempre que l es pi, por lo menos en esta expresión, en este problema. Ahora, después de multiplicar 1 medio por esta expresión del an, podemos ver cómo el 4 se simplifica, se divide entre 2 porque lo multiplicamos por 1 medio, y aquí el denominador aumenta porque los denominadores aumentan cuando se multiplican fracciones. Ahora procedemos a sustituir esto. En este caso vamos a dejar esta suma como una fracción más grandota, como una suma en una sola fracción con un solo denominador, para que se vea más bonita, para que se entienda que todo esto es un factor que multiplica a la sumatoria. Y por último, para que se vea mucho mejor, mucho más elegante y sin ningún tipo de pasos extras, si es que alguien quiere
graficar esta función, eliminamos pi sobre pi, debido a que se eliminan estos factores siempre en fracciones, ya que dan 1. Y hacemos como si no estuvieran. Y finalmente, ya todos los pasos completados, correctamente acotados, podemos encontrar nuestra expansión de series de Fourier. ¡Yeah! En este caso, la expansión de series de Fourier de la función anterior, evaluada de más pi a menos pi, sería igual a f de x. Este pi a la cuarta más 80 sobre 40. Esto recordamos que es el despeje de an. Más la sumatoria, donde n empieza en 1 y tiende hacia el infinito. De todo esto, que es el pi cuadrada por 1 a la n sobre n cuadrada, menos 6 por 1 a la n sobre n cuarta. Todo esto multiplicado por nuestra función trigonométrica coseno, que ya está simplificada y que podemos ver mucho mejor. Así que bien, hemos completado esta serie de Fourier y ahora el mundo es un lugar mejor porque ahora la gente puede saber cuál es la función de esta serie de Fourier, que es algo muy importante porque las series de Fourier tienen cientos de aplicaciones para gráficas, para funciones periódicas o para elementos de calor. Así que hemos hecho el mundo un lugar mejor. Bien.